Acción. Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el gran maestro, el arquitecto Carlos Patrón. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, Abraham. Bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Teníamos muchísimas ganas de conocer una nueva obra de su despacho. Platícanos dónde nos encontramos, por favor. Mira, ahorita estamos en Progreso, que es la playa más cercana a la ciudad de Mérida, justo como a 20 minutos al norte. Y pues esa es una zona que ya tiene bastantes años, la zona se llama Yucalpetén. Y esa es una casa en segunda fila, en una avenida que tiene bastante proyección en el desarrollo de esta zona, por ciertos desarrollos que se han estado haciendo. Últimamente la costa yucateca ha sido, pues... explotada cada vez un poco más. Sí, entonces ahorita como que ya se está mirando, pero ya quedó demasiado larga, ¿no? Entonces ya se está mirando a recuperar zonas que ya están consolidadas, con servicios, con agua potable, con luz eléctrica, y pues todas las ventajas que tiene el estar en una zona urbana, ¿no? dentro de la playa. Excelente, o sea, detrás de estas casas ya está el mar. Buenísimo. Esta va a ser la primera vez que entramos jóvenes, al mismo tiempo, los dos. Pues bienvenidos a Casa Ofelia. Me gusta el gesto de la puerta a la misma altura del muro. Sí, es una puerta pivotante de madera, sólida. Aquí es muy importante el tema de los materiales que funcionan bien en ambientes como la playa, ¿no? El sistema constructivo es un poco distinto al que tenemos, o bastante distinto al que tenemos en la zona más interior de la península. Aquí hay que excavar la arena hasta llegar a una piedra que se llama conchuela. Okay. Y a partir de ahí se desplantan los cimientos. Y si no llegas a encontrar conchuela, como fue el caso de ciertas zonas de esta casa, pues hay que generar una plataforma sólida para podernos desplantar de ahí. Bueno, este primer patio, esta es la etapa 1 del proyecto, ¿no? Este primer patio tiene la función de vestibular a los dos tipos de usuarios que van a ver. Ahí donde está ese espacio es donde estaría la segunda puerta. Okay. Y aquí, en este pasillo que vemos acá, es donde tenemos proyectada la escalera para subir al segundo nivel. Ah, ok. Van a ser un departamento abajo, otro arriba. Abajo, digamos que tenemos un área social. Ajá. Con alberca y 2 recámaras. Y arriba vamos a tener como otra unidad que tiene su propia mini alberca, tiene su área social, o sea, es como un departamento, como un estilo loft ahí arriba, ¿no? Que la intención es que se pueda, o sea, que se puedan rentar 2 unidades, o que los propietarios puedan venir a quedarse y al mismo tiempo estar rentando. Exactamente. Excelente. ¿Qué estamos viendo en los materiales? Los materiales, en temas de acabados, manejamos 2, o sea, de acabados finales, 2, que son nosotros le llamamos emparche, creo que tú le llamas repello. ¿Repello? A dos capas que es, digamos, todas las zonas que van a recibir una intervención posterior, o sea, que van a ser modificadas o que van a tener que demolerse o lo que fuera, decidimos dejarlas en este acabado. Porque la tercera capa, que es el estuco liso, bruñido, no recibe parches, ¿no? Entonces, claro. Eso estamos como que reservándolo para esos muros hasta que se termine todo el proyecto al 100%, ¿no? Ya.
De hecho, estamos dejando algunas buñas por acá. O sea, aquí, como te decía, va la escalera. O sea, van a haber varias modificaciones que preferimos no poner el acabado final. Entonces, igualamos con pintura el tono que nos da el estuco. Este muro, como no se va a modificar, pues ya está. Ya tiene el acabado final, ¿no? ¿Cómo te cambia la textura, no? Sí. Sí, tiene una profundidad. Vean qué bonito se ve de este lado. ¿Cómo logras tener la misma textura en el muro y en la losa? Pues poniendo el mismo acabado. Pero ¿cómo logras que sea funcional, impermeable? Porque el agua no revienta, no ingresa. Bueno, eso se puede lograr cuando tenemos los techos inclinados. Okay. Ya, teniendo el techo inclinado, ya no tenemos agua estancada, entonces eso nos permite poder realizar esos acabados en las azoteas. De acuerdo. Es que se ve súper puro, ¿no? Muy, muy limpio. Y este va a ser un gran patio que conecta el área social y el área privada de las habitaciones, ¿no? Ok. Entonces, aquí digo, todavía falta toda la parte de la vegetación. Una cosa que es importante mencionar es que ya existía una casa antes aquí. Ah, ok. Que ya tenía varios años y estaba ya deteriorada, los techos estaban destrozados. Como te digo, el clima aquí es bastante intenso en cuanto a temas de corrosión y demás. Entonces al final se decidió demoler la casa y lo que sí se utilizó fueron como parte de los cimientos, ¿no? que ya tenía para ciertas definiciones de los espacios. Ok. Interesante. Sí, el rescate, ¿no? El rescate de lo que existe o tratar de alguna manera integrarlo. Pues aprovechar en temas de costo sobre todo, ¿no? Si nos podemos ahorrar alguna cimentación por ahí, pues esa era la forma. Exacto. Entonces, esta es la pieza social. Sí, si te fijas, aquí tenemos unas pequeñas rampitas que nos ayudan a que la casa sea 100% accesible. Exacto. Okay. Oye, la carpintería de madera está muy bien. ¿Ya la habían trabajado ustedes? La madera sí. Fíjate, el triple mosquitero está buena también esa idea. Siguiendo el mismo diseño de las ventanas. La idea de este espacio, esta área social, se abre hacia el norte de este lado. Claro. Al sur pusimos la alberca, que es una zona más soleada. Y también tenemos una gran preexistencia, un árbol de la familia de los ficus, que nos ayuda a proteger la casa del sur. Y la intención es que este espacio fuera lo más abierto posible, ¿no? Es como la palapa o el espacio que puede ser tanto interior como exterior, que puede tener aire acondicionado, puede estar completamente abierto. Incluso aquí, si nos fijamos bien, el piso tiene pendiente hacia ambos lados, por el tema de que la gente pues sale mojada o llega de la playa y demás. Entonces es muy fácil que no se queden charcos de agua, ¿no? Claro. Qué buena, ¿eh? Sí, ya empecé a ver el parteaguas, ¿no? Las dos pendientes. Oye, y el piso, ustedes lo hacen, ¿verdad? Es concreto. Nosotros lo hacemos y justo en los proyectos de la playa lo que hemos hecho es ponerle como agregado conchas. Se ve súper bien, parece de repente parece mármol, ¿eh? Sí, es un proceso. Mucha gente cree que el piso de concreto es muchas veces más barato, pero este tipo de pisos, la realidad es que no necesariamente, ¿no? Pero pues sí te dan una textura y una espacialidad muy distinta a la que te da un piso de los comerciales, ¿no? Ay, se siente muy natural. ¿Qué inclinación tiene la losa? Porque se ve bastante, ¿verdad? En la parte más alta que tendremos, unos 4 metros. Tiene como, bueno, en la parte baja tenemos 2.10 y en la parte de aquí sube 1.80. Ok, sí, casi 4 metros. Está muy alta. ¿Y qué dimensión tiene? ¿Cuánto mide toda la pieza completa? 4.80. 4.80.
a ejes. 480 por los 11, Es correcto. por los 10. ¿Y de este lado? Ahí tenemos el baño de visitas, Ok. que tiene una regadera exterior, porque la intención igual es que esta área social la gente se pueda quedar a dormir. Se convierte en una recámara también. Exactamente. Órale, la regadera exterior completamente. Me gusta ese gesto de las celosías. Le dan con mucha mística. ¿Qué hay del otro lado? El cuarto de lavado y cuarto de máquinas. Eso es para uso exclusivo de los propietarios. Los propietarios. La regadera. Aquí tenemos un lucernario de este lado. Órale, está bueno. Que la idea de esto es que es el color del agua de aquí, del mar de Progreso. Está pintado el vidrio. Sí. O ya trae el color desde... No, está pintado. Está bien bonito. Ustedes han utilizado el color en el vidrio, ¿verdad? En otras obras. Sí. Nos gusta pintar la luz. Exacto. Exacto. Es que le da una mística muy especial. ¿Y el lavamanos lo hicieron ustedes también? También todo es hecho en obra. Monolítico. Oye, y este gesto, platícanos un poco de por qué separan el concreto de los muros. Pues sí, hay dos motivos. El material que le estamos poniendo acá se llama ecocreto. Es un concreto con un agregado que lo hace permeable y que cualquier filtración de agua se pueda ir por allá. También lo usamos para liberación de humedad y que no suba por los muros y por temas de fumigación contra termitas y demás, que no tengas que estar haciendo los huecos a cada rato. Por ahí lo echas, ¿no? O sea, tienes que estar fumigando constantemente contra la termita. No constantemente, pero sí cada determinado tiempo, ¿no? Cuidado. Aquí nos bajamos o aprovechamos estos desniveles para la diferente percepción de la obra. O sea, subieron la altura de la alberca para verla al mismo nivel del interior. Exacto. Pues la intención del albergue es que quedó desplantada del espacio interior unos, ¿cuánto? Unos 42 centímetros, exactamente, para que funcione como banca. Ok. Está bueno. Queda bastante elevada del nivel natural del terreno. ¿Qué será? Como 1,50 m. Más o menos, sí. Un poco. Y este árbol es una belleza. Sí es. Les está dando toda la sombra a la pieza. La casa se ve muy bien desde esta perspectiva también. La proporción horizontal de la ventana. Y el color del agua. Excelente. Entonces, esas dos puertas nos llevan a recámaras. Esas dos puertas nos llevan a las recámaras. Ok. Son dos recámaras espejeadas. Ajá. La única diferencia básicamente está en el baño. ¿Y aquí qué es? ¿Pozos? Ese es el pozo, sí. ¿Pozo de agua o de drenaje? El pozo, creo que ahí están los dos, me parecen. El pozo de aprovechamiento y el pozo de desagüe. Sí, porque aquí no hay drenaje, ¿verdad? No. O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Tiene que llegar a desasolvar aquí el pozo? Bueno, el pozo no es para descarga, o sea, es para descarga de la alberca y cosas así, no para descargas de aguas negras. Ah, ok. Para aguas negras se usó un biodigestor que está en el patio aquí central, que es donde convenía por el tema de las pendientes de las tuberías. Excelente. Y de este lado, aquí se ocultan los aires acondicionados. Es correcto. Tenemos dos áreas de guardado con llave para los propietarios
La isla, aquí digo, tenemos planeado una mesa justo aquí al centro, aquí pues unos cojines, una mesa de centro, 2 silletas, pero pues realmente el espacio se puede amodelar de muchas formas, ¿no? La intención de estos contratos, por ejemplo, es que puedas ponerte a trabajar aquí con tu laptop. Interesante las puertas, ¿verdad? Son de tela. Esas son de tela de yute, es correcto. Y esa es como la alacena. Para las personas que no sepan, ¿por qué las hacen de tela? Por el tema de la humedad, que cuando estás en un lugar con mucha humedad, las cosas están cerradas, tiende a salirle moho. Entonces eso hace que esté ventilado y que no se generen estos hongos, ¿no? Excelente, excelente. Sí, aquí la humedad es bastante, ¿verdad? Muy bien. Me gustan esas dos franjas. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Vamos a conocer, jóvenes. ¿Qué tipo de madera utilizan? Esa es madera sólida de cedro, Órale. en acabado natural. Dejan la losa expuesta. Es correcto. Nos gusta de repente dejar como testigos de la estructura, ¿no? Se ve muy fresco. Se ve al mismo tiempo elegante, ¿no? Porque sí está pintado ese bloque, ¿no? Sí, sí está. Los jardines, ¿de qué dimensiones hacen ustedes los jardines? Este jardín es de 1,20 me parece. Sí, de 1,20. Tenemos ahí unos hamaqueros para poner alguna maquita y digo, aquí todavía, como te repito, todavía falta todo el tema de Sí, la vegetación. paisajismo, ¿no? Pero la idea es que ahí sean muchas enredaderas que caigan del otro lado. Ah, claro, este es el muro del frente. Es el muro de enfrente. Sí, 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 sí. Aquí es donde vienen, pues, o sea, los vientos de aquí vienen del noreste, o sea, de esta dirección, y del sureste. Entonces se genera esta ventilación cruzada. Todo el closet hecho de colado. Sí, por lo mismo que estamos en una zona playera, mientras menos cosas tengamos que preocuparnos del mantenimiento, mejor, porque cada cosa de madera implica herrajes, bisagras y temas que se van oxidando, se van deteriorando con mayor facilidad, ¿no? Interesante cómo la iluminación la tienes en estos costados, ¿verdad? No se ve la luminaria en el techo, solamente la que tenga el ventilador. Esa es como la iluminación general, la del ventilador. Esa es como la iluminación indirecta. Y falta todavía complementarla con la iluminación de los burós de las camas. Claro. ¿Ustedes entregan todo el interiorismo también? Depende. O sea, al igual que arquitectura y construcción, es parte de nuestros alcances, pero no siempre nos contratan, ¿no? Ok. ¿Y en esta obra? En esta obra, digo, el interiorismo básico, o sea, el diseño de todos los muebles fijos, okay, la distribución del mobiliario, el mood board, el look and feel de los muebles, materiales, todo eso sí se hizo. La parte de la coordinación de la ejecución, de las compras, fabricación de muebles hechos a la medida y demás, esa parte todavía estamos en proceso de ver si la vamos a hacer o no. Ok. Se está quedando muy bien. Ah, ya entendí. Entendí la celosía, jóvenes. O sea, todo esto lo hacen con la copa, ¿verdad? Sí. O sea, de desbaste. Sí, sí, sí. Queda súper liso. Y me gusta cómo juegan también con el mármol, ¿verdad? Tratar de hacer ese equilibrio entre los materiales. Unos un poquito más rústicos, otros más terminados. Por ejemplo, la regadera. La regadera es un bloque de piedra. Sí, por un tema del sarro y las tuberías que te decía que se van tupiendo y demás, esto nos ayuda a que el chorro salga pues libre, ¿no?
que no estén obstruyéndose los pequeños orificios de las regaderas comunes. Oye, hay una luminaria arriba del muro ¿verdad? Sí. Esta mampara. Se ve muy bien. Me llama la atención cómo hasta los baños tienen ventiladores aquí en Mérida. Sí, es importante. Sí. Excelente. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Las recámaras tienen 3,75 de ancho a ejes por... No recuerdo bien el de acá, pero me parece que son como 7,20 ya con 720 todo completo, y el baño. ¿verdad? Claro, claro. Con todo y el baño. Y a ver, conozcamos esta recámara. Es el espejo. Es el espejo, Ya este está. es el cuarto hotelero. A ver, dale otra vez, cambia de color. Ahí está. Está bueno. ¿Esos dónde los compran? Esos son de Castel. Ah, de Castel. Muy bien. Nos queda súper bien la recámara. ¿Y aproximadamente cuál es el costo por metro cuadrado de una obra como esta? Una obra como esta debe estar alrededor de los 22, 25 mil pesos el metro cuadrado. Metro cuadrado. Excelente. Eso ya... Con este alcance. Ok. ¿Eso ya incluye proyecto o es más proyecto? No más proyecto. Más proyecto. Pero bueno, el proyecto es un porcentaje entre el 7% más o menos. Del costo total de la obra. El costo total de la obra. Muy bien. No, pues nos da una muy buena idea, jóvenes. Una muy buena idea de cuánto cuesta hacer materiales como estos, ¿verdad? Es que es muchísimo trabajo, lo que decíamos, ¿no? Del concreto. La gente cree que el cemento pulido es más económico y no, o sea, cuántas capas requieren de trabajo, de pulir, de abrillantar, de cera. Sí, digo, sobre todo estos que son... Hay unos concretos que sí pueden salir más económicos, son esos que industriales, que vienen la máquina, lo cuela todo, en un día cuela todo y ya luego nada más se hacen los cortes, ¿no? Pero en este caso que son pues despieces, placas, juntas de mármol y que el acabado es un desbastado, o sea que tiene que pasarse por copas y todo eso, pues hay mucha herramienta que se desgasta en el proceso y eso lo hace... Lo encarece. Sí, además de que la mano de obra que hace esos trabajos pues cada vez es menos, ¿no? ¿Cómo les ha ido con la crisis de la mano de obra? Pues sí le hemos notado, sobre todo en los tiempos de ejecución de las obras. Sí se llevan más tiempo ahora que antes por muchos temas de cambios de equipos de construcción y demás. Los tiempos de obra están aumentando, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que la gente sea consciente de eso, que muchas veces, o más bien, no depende tanto del constructor, ¿verdad? Dependemos de la gente con la que trabajamos. Yo creo que lo que hace falta es entender que tanto constructor, arquitecto y cliente forman un equipo, ¿no? Y el objetivo es terminar la obra con la mejor calidad posible en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. Y en costo. Y en el menor costo posible, quizá no en el menor, porque irnos a lo más barato nunca funciona. O sea, más bien en un tiempo prudente, ¿verdad? Con un costo prudente. Con un costo lógico. Sí, lógico sí. para lo que se está construyendo, ¿no? Ajá. O sea, la calidad cuesta, es la realidad. Claro. Y dependiendo de la zona en la que esté un proyecto, pues es el tipo de materiales que hay que meter si quieres no estar batallando con el tema del mantenimiento, ¿no? O con reparaciones y demás. Entonces aquí, por ejemplo, en temas de albañilería, pues todo el acero se tuvo que estar tratando antes de hacer los colados. ¿En serio? Sí. ¿Lo tuvieron que proteger Sí. por tanta salinidad? Es correcto. El concreto que se usa es un concreto de mucho mayor densidad para que no penetre, el recubrimiento tiene que ser mayor también. En fin, son varias consideraciones que van encareciendo una obra
en la playa como esta, ¿no? Y la cimentación, pues ni te digo, o sea, es otro tipo de cimentación, trapezoidal, más voluminosa, por el tipo de suelo, arenoso. Entonces, pues sí, o sea, cada proyecto es una historia distinta, ¿no? O sea, realmente los parámetros de costo por metro cuadrado sirven para dar una idea, pero no es una ley. El costo. Sí, solamente es para que no estés a ciegas, ¿verdad? Para que tengas una idea de que te puede costar desde 2 millones hasta 4. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, sí, porque además es un traje a la medida, ¿verdad? O sea, cada casa o cada proyecto que hacemos prácticamente son trajes a la medida. O sea, no nos dedicamos mucho a hacer proyectos en serie, ¿verdad? En donde ya pues, tienes las dimensiones, tienes materiales. Los proyectos que hacemos, la mayoría de los arquitectos son a la medida, ¿verdad? Sí, es correcto. Y es la primera vez que los vamos a hacer. Entonces, es un traje... Sí, no se repiten. Ajá. O sea, no hay esa curva de aprendizaje o de ver cómo... Qué bonito sale El árbol, ¿no? Sí. Sí, no, esta toma está bien bonita. Súper natural. Ya la quiero ver con el paisajismo. Sí, con el paisajismo y el mobiliario va a levantar muchísimo. Sí. Es que simplemente el verde, ¿verdad? O sea, simplemente ver todo ese verde ahí atrás le genera a la casa el complemento perfecto. Pues Carlos, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Taco-MX en Instagram y taco.mx en Facebook. Y nuestra página de internet es www.arquitecturacontextual.com. Excelente, ustedes sí tienen página, cada vez hay menos páginas de internet. Una página bastante no actualizada, pero ahí nos pueden encontrar. Excelente. Jóvenes, vayan a darle amor a las redes sociales, a Taco. Es un honor y un placer estar aquí y llevarles a ustedes una de sus últimas obras. Cuta Paredes, adelante.